Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Por fin llegó la curvatura. Hoy vamos a hablar del tensor de Riemann y sus contracciones como el tensor de Ricci, la curvatura escalar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la curvatura? ¿O cómo se puede medir? ¿O cuándo se dice que un espacio es curvo? Bueno, habría mucho que hablar al respecto, pero déjame decirlo en plan, digamos, la idea que hay detrás de esto. Vamos a imaginar que tenemos una variedad. Vamos a imaginar que tenemos un punto P, por ejemplo, y que por lo que sea nos desplazamos a lo largo de una trayectoria cerrada a través de la variedad. Entonces, imaginemos que aquí tenemos, por ejemplo, un vector A y que lo trasladamos paralelamente por esta curva. Entonces, si el resultado es el mismo vector, independientemente de la trayectoria, entonces diremos que esta variedad es plana. Sin embargo, si hay una diferencia en el transporte paralelo, entonces diremos que el espacio es curvo y una medida de cuánto de separados están estos vectores es el tensor de Riemann. Esta sería la esencia de lo que vamos a explicar hoy. Entonces, saber el tensor de Riemann es saber la curvatura que tiene nuestro espacio en cualquier punto. ¿Por qué digo en cualquier punto? Porque la situación es que para definir el tensor de Riemann, lo que tenemos que hacer es, cuando nos fijemos en un punto muy concreto, hacer un pequeño lazo diferencial, es decir, no un lazo súper grande, sino muy pequeño, es decir, llevándolo al límite. De esta manera podremos asociar a cada punto una curvatura. Muy bien, antes de entrar en materia, dejadme deciros una pequeña puntualización, y es que cuando estamos hablando de un punto P de la variedad, os he dicho antes que podíamos hacer un lazo. Muy bien. Pero también podríamos hacer un lazo de este tipo. Y podríamos pensar, la misma medida de la curvatura se podría pensar poniendo aquí un punto Q, por ejemplo, este es el punto P, y preguntarnos la siguiente cosa. Si tenemos un vector A aquí en el punto P, si lo transportamos paralelamente a lo largo de, primero de esta coordenada y después de esta, pues a lo mejor nos da, yo qué sé, así, por ejemplo. Pero si lo transportamos primero por esta y luego por esta, pues a lo mejor nos dará algo así. Y entonces la diferencia entre estos dos vectores también nos dirá cuánto de curvado está el espacio. Esto es una manera equivalente a hacer esto. Y esta resulta ser pues mucho más práctica y mejor a la hora de calcular la curvatura o el tensor de Riemann. Entonces, esto, digamos, se traduce de la siguiente manera. Lo apunto primero. Fijaos, o sea, ¿qué quiere decir este primer término? Significa ver cómo varía en la dirección L y después cómo varía en la dirección K. Es decir, seguimos, por ejemplo, imaginad que esto está asociado al índice o a la coordenada L y esto está asociado a la coordenada K. Pues ir por aquí primero sería la K y luego la L y luego la resta. Es decir, que esto sería una manera alternativa o equivalente a hacer lo del lazo. Entonces, si esto da 0 para cualquier índice I, L y K, significa que el espacio es plano. Y si no, entonces el espacio será curvo, como he dicho varias veces. La idea es que esto va a ser proporcional a sub j. Ojo, estoy introduciendo un índice nuevo que no es I. Ahora os explico por qué. Y entonces aquí aparecerán unos números que es precisamente el tensor de Riemann, que tendrá pues un índice por aquí arriba, para respetar que el índice libre que tenemos a la izquierda de la ecuación está aquí arriba y le hemos llamado I. Y luego abajo aparecerá un índice que está sumando con este, J, y luego aparece pues K y L. Vamos a ver un momento por qué tiene que tener esta forma.
Una manera fácil de verlo es recordando lo que era la derivada covariante de un vector. Si os acordáis, era la derivada con respecto a la coordenada L de AI, y luego aparecían las gammas, los símbolos de Christoffel, que eran, pues, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, fijaos que ya solo la derivada o sea, una única derivada covariante transforma la coordenada A super I en cosas que dependen de A super K. Es decir, que este índice I y este índice K no tienen por qué ser iguales. Por lo tanto, esto ya aparece como un número por A1 más otro número por A2, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que aparezcan estas gammas hacen que exista la posibilidad de que aparezcan otras coordenadas que no sea la iésima, sino otras. Por eso necesitamos que aparezca otras coordenadas de A. Esta sería, digamos, la justificación básica. Muy bien. Eso sí, tiene que aparecer sumado con el índice repetido, porque los índices libres que puede haber aquí son los mismos que tiene que haber aquí, que son I, K y L. O sea, I, K y L. Estos índices son libres y tienen que permanecer así por consistencia. Muy bien, pues vamos a empezar con esta derivada covariante. Entonces, la derivada covariante del LAI, ¿a qué es igual? Bueno, pues es la derivada con respecto a la coordenada L, AI, más gamma I, L, por ejemplo, podemos poner J, por ejemplo, AJ. Perfecto. Por lo tanto, este término, o sea, ya solo este término nos da esto de aquí. Entonces creo que es bueno llamar momentáneamente a todo esto, pues T, L, I. Porque fijaos que, bueno, lo primero es que al lado izquierdo de la ecuación los índices que quedan libres son L e I. Además esto es un tensor, por lo tanto le puedo llamar T, invocando a que es un tensor, con los mismos índices libres L e I. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora, como tenemos que aplicar la derivada covariante con el índice K sobre este objeto, pues es como aplicarlo sobre este señor. Entonces, vamos a hacer ahora la derivada K de la derivada covariante L a I. A este señor le hemos llamado momentáneamente, LI, y vamos a recordar cómo era la derivada covariante de un tensor. Recordad que era la derivada con respecto de K de este mismo señor. Entonces, vamos ahora a contemplar la derivada con respecto a este índice, por tanto esto será gamma I K. Vamos a poner, por ejemplo, no sé qué letra poner aquí, pues J, por ejemplo, TJ, y esta L queda exactamente igual. ¿Vale? Esto sería el primer término de la derivada covariante, y ahora, o sea, esto es lo que hace referencia a derivar este índice. Ahora vamos a derivar este otro. De hecho, no estoy haciendo más que lo que hice o sea, recordando lo que era la derivada covariante que hicimos hace 2 o 3 capítulos, que ahora no recuerdo. Simplemente podéis tomar que esto es un copy-paste de la definición. Pues bien, ahora vamos a poner la gamma y ahora vamos a derivar este señor. Por eso aparece este menos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tendremos que el señor t, el índice i va a quedar exactamente igual. Aquí va a haber un sumatorio, por lo tanto JJ. Y aquí K y L, que es los últimos índices que nos queda por poner. Muy bien. Por tanto, ya tendríamos este término. Entonces, la estrategia que vamos a seguir es desarrollar un poquito más esto, y cuando ya lo tengamos, lo único que haremos para calcular esto es invertir L con K. Por tanto, esto lo vamos a dejar para el final, que es lo más fácil.
Y de hecho no os preocupéis porque esto no parece que sea muy laborioso, pero no es tanto. Muy bien, por lo tanto, la derivada k, derivada L a super I va a ser igual a la derivada késima de este señor. ¿Pero qué es este señor? Pues es todo esto. De hecho, no sé si hasta poner el otro color para que quede claro. ¿Vale? O sea, es decir, he sustituido esto por lo que es. Muy bien. Más gamma I K J. Y ahora voy a sustituir esto de aquí. Lo que fijaos que voy a copiar exactamente lo mismo que hay aquí, pero en vez de poner una I aquí, vamos a poner una J. Por lo tanto será parcial L a super J más J L. Y fijaos que como aquí aparece otra J, que es un índice mudo, le voy a llamar N, por ejemplo, porque ya sabéis que no se pueden repetir los índices mudos, quiero decir. Perfecto, y ya lo tendríamos. ¿Vale? Repito que lo único que he hecho es volver a copiar esto, pero en vez de en vez de llamarle I, aquí aparece una J y por eso en vez de I he puesto todo esto exactamente igual, pero poniendo una J. Menos gamma J KL, y ahora vamos a hacer algo parecido. Aquí tenemos IJ y aquí tenemos IL. Por lo tanto, copiaremos todo esto, pero en vez de poner L, vamos a poner J. Por lo tanto, será parcial J a I más I. En vez de L es una J. Y aquí aparece otra vez la J que le llamo, por ejemplo, M. Voy a repasar. Esto es IJ. Por tanto, en vez de L es una J. Por tanto, J, bien. J, una I por aquí. Y este índice mudo JJ lo he cambiado por MM para que no se confunda con esta J. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿a qué es igual esto? Veamos. Hay que hacer la derivada de esto, por lo tanto será la derivada segunda KL de A super I, hecho este primer término, más, y aquí tengo el producto de dos cosas, por lo tanto será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual, por la derivada del segundo, más este por este, más este por este, menos este por este, menos este por este. Perfecto, pues ya lo tendremos. Así pues, lo que tenemos es, voy a borrar esto, lo vamos a apuntar y solo nos faltará un pequeño pasito más y ya lo tendremos. O sea, es un poco tostón, tanto índice, pero en realidad es fácil. Simplemente con cuidado de que no nos equivoquemos con los índices y ya está. Vale, ¿cuál es la manera inteligente de hacer esto? Bueno, no sé cuál es la manera inteligente, pero déjame hacerlo bien.
lo que voy a hacer es acelerar el vídeo un momento mientras vuelvo a copiar esto, ¿vale? O sea, lo único que voy a hacer es copiar esto aquí arriba y acelerar el vídeo. Anda que no estaría bien que pudiéramos acelerar en la vida real, ¿eh? Sería fantástico. Muy bien. Ahora vamos a copiar exactamente igual esto, pero invirtiendo el orden de L y K. Así que lo voy a escribir aquí. En vez de K pondremos L y en vez de L pondremos K. Y entonces es una manera de calcular esto, pero aprovechándonos de que ya lo hemos calculado antes. Entonces, invertimos el orden, en vez de KL, pues LK. Aquí en vez de K ponemos L, en vez de L ponemos K. En vez de L ponemos K, ponemos L. Ponemos L, K, L, K, perdón, aquí ya me iba a confundir, esto es una N. KL, LK, y KL pues LK, JM, AM. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es restar estas cosas. Veamos, vamos a considerar este término y este término. Pregunta, ¿este término y este término son iguales? La respuesta es que sí, porque como estos son derivadas parciales ordinarias de toda la vida, por el teorema de Schwarz, dice que da igual derivar con respecto de L y luego con respecto de K que derivar con respecto de K y con respecto de L después. Si las funciones A son suaves, continuas, derivables y todo eso. Por lo tanto, cuando restemos este señor y este señor, se va a ir. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos, vamos ahora con este señor. Y vamos a ver si tenemos algo parecido por ahí. Veamos. A ver que lo busque. Vale, parece que lo tenemos aquí. Exactamente. Fijaos que ILJ, parcial K a J, parcial K a J, es decir, estos términos son exactamente iguales, por tanto, cuando restemos, también se van a ir. Fantástico. El siguiente término que voy a considerar es este y este. Y KJ y KJ, parcial LAJ, parcial LAJ, estos términos también son iguales, cuando restemos se van a ir. Y vamos a ver ahora qué tenemos por aquí. A ver, KJ, ¿dónde estás? A ver. Ah, vale, no, mira, aquí, exacto. Vamos ahora a este y este. JAI, hay una J, correcto, y aquí tenemos KL y LK. Pero, que por cierto, se me ha olvidado decir, bueno, siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir, estamos haciendo todos los cálculos teniendo en cuenta que la torsión es cero. Porque si no fuera así, entonces esto no sería verdad, habría que añadir otro término más. ¿Vale? Ya estoy dando por hecho que la torsión es cero. Y por tanto, como la torsión es cero, como ya he dicho tantas y tantas veces,
los índices, o sea, las gammas, pues los índices de abajo hay una simetría. Es lo mismo la gamma KL que gamma LK. Por lo tanto, también se va. Claro, si no fueran simétricos, entonces no sería. Muy bien, perfectísimo. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, aquí está localizado. Tenemos a este señor y este señor, que es exactamente lo mismo porque KL o LK, por la razón que os acabo de decir, es lo mismo. Aquí IJM, IJM, o sea, perfecto. Por lo tanto, esto también se va. Y ya finalmente tenemos lo que buscábamos, que es que será este término parcial K I L J A J menos parcial L gamma I K J A J más este señor de aquí L N A N menos este señor. Perfecto, ya casi lo tenemos. Vale, he borrado un poquito. Vale, y ahora lo único que vamos a hacer es sacar factor común. Así que veamos, aquí tenemos un AJ y aquí tenemos un AN. Por lo tanto, vamos a renombrar. Vale, vamos a renombrar. A ver, este término de aquí. Esta N nos gustaría que fuera J para poder sacar factor común a J. O sea que si la N la llamamos J, entonces a esta J la tenemos que llamar N. Así que esto quedará KN, N, L y en vez de N aquí una J. O sea, hacemos el mismo truco de siempre y este término será, veamos, la N es J y por lo tanto la J es N. Muy bien. L, N, N, K y aquí J. Y ahora sí que podremos sacar factor común, por lo tanto ya voy a copiar directamente lo que es el tensor de Riemann para tenerlo bien bonito. El tensor de Riemann va a ser la derivada parcial de gamma I L J con respecto de xk, o sea, vuelvo a recordar lo que era parcial k, que es esto, menos, o sea, no he puesto a j porque lo saco factor común fuera, ¿vale? Porque el tensor de Riemann es lo que multiplica a j, o sea, no contiene a j, parcial de gamma I kj xl más, y ahora en vez de copiar esto, copio esto de aquí y k n n lj menos y l n n k j y ya está. Fantástico, nos ha costado unos cuantos minutos, pero diría que bastantes menos minutos que lo que nos costó la derivada de Lie. Aunque tengo la sensación de que esto es un poco más coñazo. Bueno, pues señoras y señores, esto es el tensor de Riemann. Muy bien, vamos ahora a definir el tensor de Ricci.
¿Qué es el tensor de Ricci? Bueno, pues es simplemente una contracción. Es decir, si contraemos este índice de aquí I con el índice K, tendremos K, K, y aquí tendremos pues JL, por ejemplo, ¿no? O sea, fijaos que he cambiado la I, o sea, he hecho que la I y la K sean iguales, y entonces esto se define como RJL y es directamente el tensor de Ricci. ¿Vale? Esto sería la definición. Que bueno, básicamente, por ejemplo, ¿qué sería R11, ¿no? Por ejemplo, pues sería R1111 más R1221 más R3131 más, por ejemplo, si tenemos 4 dimensiones, pues 4141. Es decir, que si os fijáis, este índice de aquí y este de aquí se van sumando. Esto es por poner un ejemplo de lo que significa esta fórmula de aquí. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiéramos dicho, oye, en vez del 1, 1, pues por ejemplo, el 1, 2, ¿no? Pues entonces, si hubiera sido el 1, 2, pues tendríamos aquí 2, 2, 2, 2, etcétera. ¿Vale? Esto es simplemente un ejemplo para que se pueda perder o se pierda el misterio que pueda tener esto de aquí. Muy bien, y luego hay otra cosa importante que se llama la curvatura escalar. Bueno, pues es simplemente esto. Es decir, que la curvatura escalar sería G11R11 más G12R12 más G21R21 y así con todas las posibles combinaciones de I y J, tantas como tenga de dimensión el espacio, y todo esto al final da un número que es la curvatura escalar. Fijaos que lo que estoy haciendo ahora es solo dando la definición matemática y no estoy entrando en el significado. Eso lo haremos más adelante cuando hagamos las ecuaciones de campo de Einstein, porque tampoco quiero hacer muy denso este capítulo porque el último capítulo me llevó 3 horas y creo que no es muy conveniente agotarse de esa manera, ¿no? Muy bien, he borrado para que me quepa. Vale, vamos a definir ahora el tensor de Riemann, pero con el índice que teníamos aquí contravariante lo volvemos covariante. Es decir, vamos a ver qué es esto. Bueno, pues es lo que, o sea, no puede ser otra cosa que poner el mismo índice que hay aquí en la métrica, luego poner un índice mudo, n, por ejemplo, poner este índice aquí y lo demás exactamente igual. Recordad que esto era subir o bajar índices y resulta que esta cantidad, el tensor de Riemann, con todos los índices abajo, resulta muy conveniente para hacer las propiedades que os voy a decir ahora. O sea, son más fáciles de ver así. Bueno, pues definido el tensor de Riemann con el índice abajo, o sea, con todos los índices abajo, cumple lo siguiente, que IJKL sería exactamente lo mismo, pero cambiado de signo, que JIKL. Es decir, que si os fijáis, el I y el J es un índice antisimétrico. Es decir, que si cambiamos el orden de los índices, cambia el signo. Y luego hay otra propiedad importante que es, bueno, esta sería por ejemplo una propiedad A. La propiedad B es que RIJKL más RILJK más
R, I, K, L, J es igual a 0. No lo demuestro porque esto sería un coñazo bastante grande. Esta es una propiedad que hay que recordar o apuntar en algún sitio. Suerte que Raúl nos lo va poniendo en el formulario y así nos acordaremos, ¿vale? Estas son propiedades importantes que nos pueden permitir calcular el tensor de Riemann de manera más fácil, porque hay un montón de términos, aunque con estas simetrías se puede resumir mucho el cálculo, ¿no? Luego tenemos otra propiedad que es la identidad de Bianchi, o sea, se escribe Bianchi, pero creo que se pronuncia Bianchi. Pues bien, ¿qué dice esta propiedad? Dice que la derivada con respecto a la coordenada m del tensor R, I, J, K, L más la derivada L de R, I, J, M, K más la derivada K de R, I, J, L, M es siempre igual a 0. ¿Vale? Lo digo sin demostrar. Vamos a otra propiedad más. En este caso es del tensor de Ricci. RIJ coincide con RJI, por tanto el tensor de Ricci es simétrico, tanto si los índices están arriba como si están abajo. Y luego tendremos la derivada J de R y J es igual a un medio de la métrica con los índices arriba parcial J de la curvatura escalar. Muy bien, vamos con más propiedades. Si llamamos, si denotamos de esta manera al determinante de la métrica, entonces resulta que el tensor de Ricci se puede calcular de una manera alternativa, que es 1 partido el determinante de la métrica, derivada késima de raíz del determinante de la métrica multiplicado por el símbolo de Christoffel K y J menos la derivada con respecto, déjame ponerlo con el mismo, menos la derivada y derivada J del logaritmo de la raíz del determinante de G menos símbolo de Christoffel K, L, I, L, J, K. ¿Vale? Esto es otra manera alternativa de calcular esto y en principio ya lo tendríamos. Estas son todas las propiedades que quería decir. Os las he enunciado sin demostrar. Si las demostrara, os aseguro que estaría al menos 1 hora y media más de vídeo y en principio, como insisto, esto es un curso introductorio a la relatividad general, creo que igual no debería pasarme con las demostraciones de cada cosa. Y porque además, como os he dicho antes, estoy deseando que lleguemos ya por fin a la física, ¿vale? Bueno, después de un trabajo laborioso de unos 40 minutos o algo así, ya tenemos el tensor de Riemann definido, tenemos definido el tensor de Ricci, la curvatura escalar y las propiedades. No he incidido demasiado en lo que significan todas estas cosas, porque eso cobrará sentido cuando hagamos las ecuaciones de campo de Einstein. Y
Aún me falta una pequeña cosa de matemáticas que tiene que ver con integración en variedades, pero creo que es muy bueno, al menos psicológicamente hablando, que empecemos con la física. Y habrá algún momento que quizá tenga que hacer un pequeño vídeo introduciendo estos últimos conceptos que me quedan de matemáticas, pero me lo voy a saltar de momento hasta que sea imprescindible, ¿vale? Porque con lo que tenemos ya de sobras para empezar con la física y con el espacio, el tiempo y, bueno, para lo que hemos venido a hacer aquí en este curso, ¿no? Que es para aprender física. Y la verdad es que, como curiosidad, deciros que de todas las asignaturas que he impartido como profesor, esta es la que más preparación matemática ha tenido, y la verdad es que supongo que si yo he acabado un poco exhausto, me imagino que vosotros y vosotras estaréis también un poco exhaustos de tantas matemáticas, así que lo dicho, si no pasa nada raro, el próximo capítulo empezaremos ya con la física. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nada, hasta el siguiente.